Buenas tardes. Nuestro tema de investigación es el proceso de la fermentación en la elaboración del pan. La diapositiva nos resume en una imagen el proceso para obtención del pan a base de fermentación. Se hace la revoltura, se amasa, se hornea y se obtiene un pan horneado, donde su volumen ideal es de 2.5 veces más que el inicial. En los objetivos planteamos dos tipos de objetivos, que son objetivos sobre la investigación documental y sobre la investigación del campo. Nuestros objetivos para la investigación documental son conocer el proceso establecido para una fermentación adecuada e identificar la información de apoyo en la investigación de campo. Y para la investigación de campo tenemos dos objetivos, que es comprobar cómo las levaduras transforman los azúcares e identificar factores que afectan o bloquean la fermentación. En la imagen vemos un proceso de fermentación donde la masa está a la mitad del tazón y ya después crece a lo doble. Esta fermentación la podemos obtener también a base de una masa madre, que se obtiene de mezclar harina con agua y se deja reposar aproximadamente de 2 a 3 días. Este proceso ya casi no se lleva a cabo, por lo que se compra la levadura en pasta o en harina. Estos resultados, empezamos con los resultados en la investigación documental. La imagen nos muestra la fermentación es una de las biotecnologías aplicadas más antiguas para conservar los alimentos. Nos dice la investigación documental que esto data de más de 6.000 años. En la imagen vemos que es ya más de 100 años de antigüedad esta imagen. Y aquí vemos a dos personas que están sacando el pan de un horno de piedra. Actualmente ya no se usan estos hornos de piedra, se usan los hornos eléctricos, son a base de gas, y otros son a base de gas y electricidad, u otros a base de electricidad solamente. Los resultados también nos arrojan en la investigación documental que la palabra pan viene del latín panis y significa masa horneada, hecha con harina y agua que se fermenta por la levadura. La imagen nos muestra la miga del pan, que llevó a cabo una excelente fermentación. Tenemos la miga de la chapata, que es más abierta, donde en un principio esto fue por una equivocación, pero actualmente es muy reconocida como un pan tradicional. Tenemos la miga del pan integral, tenemos la miga del pan blanco, que es mucho más cerrada, como se logra apreciar aquí en la imagen, que esta puede ser en una telera o en un bolillo. Y tenemos la miga de pan de muerto, que también es más cerrada, pero esto es pan dulce, a diferencia del pan blanco. Esta miga es de casi todo el pan de bizcocho. Y en la imagen central tenemos una masa ya reposada que ya cumple con los efectos de una fermentación. Tener una fermentación adecuada también afecta al aroma y el sabor si supera los 32 grados centígrados. Si la fermentación tiene más de 30 grados, el pan tiende a cuartearse o a desprenderse. Aquí no vemos ninguna de las capas cuarteadas ni desprendidas, en ninguno de los 4 casos que se presentan. Se recomienda, claro, usar siempre una fermentación controlada. Aquí vemos que la fermentación empieza desde que se introduce la levadura al bowl. O en este caso, para hacer la revoltura, aquí vemos que tenemos agua, tenemos levadura, tenemos sal, harina. Todo esto se mezcla aquí, que tenemos una simulación de una batidora.
y aquí se ingresa también la levadura. Después se va a dejar aquí en reposo para que después se forme el pan. Y bueno, aquí tenemos el resultado final, que es un pan ya horneado. La etapa de fermentación está condicionada a la temperatura de la masa, de la cámara y de la cantidad de levadura usada. La temperatura de la masa tiene que estar al salir de la batidora a 26-27 grados centígrados. Y bueno, la cámara de fermentación tiene que estar en 30 grados centígrados con una humedad relativa del 68 al 75%. Y también de la levadura que se ingresa al bowl varía entre 440 gramos por batido de 80 kilos a 1.5 kilogramos. Aquí vemos una fermentadora. Bueno, en estos resultados decimos que la humedad relativa más la temperatura nos da como resultado una fermentación adecuada. Este tipo de fermentadoras son las que se utilizan actualmente, donde ya no usamos un termómetro ni un medidor de humedad. Todo esto ya viene integrado en la fermentadora y aquí tiene un timer donde nos da esos datos y bueno, ya es como más fácil el proceso. En esta imagen vemos la Panadería Universal. Nuestra investigación, ya empezamos aquí con nuestra investigación de campo, que la hicimos dentro de las instalaciones de una de las panaderías de la comercializadora de pan, La Universal, que bueno, se distingue por la calidad que tiene en su pan y el compromiso con sus clientes de llevarles día a día lo mejor. Nos apoyamos de entrevistas y un diario de campo. Aquí vemos una imagen de esta panadería donde vemos la variedad. Esta variedad es del pan blanco, que cuentan con baguettes, biscuit, bolillo, telera con ajonjolí, chafata, y acá al fondo cuentan con todo lo que es bizcocho o galleta, que bueno, ese producto no lleva levadura. En nuestro diario de campo también vimos el abasto de la materia prima, que bueno, es un almacén. Tenemos aquí la harina y distintos materiales para que puedan hacer la elaboración de la masa. Los panaderos empiezan su jornada laboral aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Comienzan tomando su materia prima del área de secos, que la vemos de este lado, y de cámara de frío según sea el caso. Por ejemplo, la harina la toman del área de secos y la levadura del área de frío. Los secos están a una temperatura ambiente y los de la cámara de frío a una temperatura aproximada de 4 grados centígrados. Después de esto, los panaderos se dirigen a prender sus equipos, que son el horno, son la fermentadora, que aquí vemos un timer de la fermentadora, que bueno, a lo lejos se aprecia que es un porcentaje, que es el porcentaje de la humedad relativa, y aquí la temperatura. Digo, aquí está apagado, pero bueno, aquí se debe de ver el número de temperatura, que son 30 grados, y acá pues 70 porcentaje de humedad aproximadamente. Lo que ellos ocupan es un horno a 203 grados centígrados para el bizcocho en general, y la fermentadora la ocupan a 30 grados centígrados y 70% de la humedad relativa. Después seguimos con la etapa del amasado o revoltura, como la llaman ellos. Esta revoltura se hace con una amasadora que tiene un gancho, y este gancho, bueno, empieza a revolver. Primero le dan en primera para mezclar bien los ingredientes, para incorporar ingredientes, y la segunda velocidad para ya darle el toque final, que va de aproximadamente
12 minutos. Enseguida se va a dejar reposar la masa a 30 minutos, terminando a una temperatura de 27 grados centígrados promedio, teniendo la textura que puede apreciarse aquí. Y bueno, aquí igual se toma una porción de la masa para ver que ya tenga el gluten bien integrado y para que nos vaya a resistir en la etapa de la fermentación. Después seguimos con el formado de pan. Se coloca el pan formado en charolas de 60 por 45 centímetros, aproximadamente 12 piezas por charola, y se colocan en carros espigueros de 18 charolas. Estos carros son dobles, aquí tiene 18 charolas y 18, da un total de 36, y este es un carro individual que bueno, está vacío, pero usan estos dos tipos de carros. Aquí se mete el pan ya con el acabado necesario ya para introducirse a la fermentadora. Se deja un reposo del mismo en la fermentadora por 25 minutos, saliendo el pan a una temperatura de 30 grados aproximadamente, y se introduce al horno, obteniendo el resultado que se muestra aquí en la imagen. La concha antes tiene un diámetro de la palma de la mano aproximadamente, y al salir del horno dobla su volumen. El aroma es excelente y también su sabor, y esto es porque se llevó a cabo un buen proceso de fermentación. De inmediato aquí en la imagen se ve pues el tamaño, que sí es muy diferente. A las conclusiones que llegamos fueron las siguientes. Es complicado tener un pan de calidad cuando este lleva levadura. Se deben tener todas las variables controladas, como es la caducidad y el estado de la levadura, que debe estar en conservación a 4 grados centígrados. Se debe tener una formulación y un proceso controlado para la elaboración de la masa. Es decir, se deben controlar la recepción de la materia prima, la elaboración de masa, el reposo de la misma, el formado de pan, el proceso de fermentación y horneo, el horneo a temperatura según sea el tipo de pan, y sacar el pan para exhibirse a la venta de forma correcta. O sea, el proceso no lo es todo. Hay muchas variables como el ambiente, la fermentación. Para mí, bueno, para nosotros es la evolución del pan, porque duplica su volumen, y el medio ambiente impacta en todo. ¿Por qué? Porque si hace mucho frío, pues la levadura no acciona, pues tenemos que colocarle más. Pero esto se ve ya en el campo, no siempre en la teoría. Tenemos nuestras referencias bibliográficas y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.